gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabían lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús que estaba con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma, la liturgia de la palabra sale a nuestro encuentro para revelarnos la realidad de la humanidad ante la presencia de Dios. Una liturgia que propone a nuestra contemplación la luz que irradia la persona de Jesús transfigurado. Es un desgarrarse el cielo, un rayo de luz eterna que llega al corazón para herirlo con la nostalgia del rostro de Dios. Si verdaderamente Cristo Jesús se manifestó de esa manera a sus discípulos, con una belleza, con una transparencia, con una blancura que nada la puede ocasionar más que la santidad de Dios, ¿cómo será el alma de una persona que verdaderamente cree y anhela vivir en la presencia de Dios? Esta es la verdadera blancura, esta es la verdadera belleza, esta es la verdadera realidad del ser humano. Todos estamos llamados a participar no de una visión desencarnada, falsamente mística, idílica, como si tendríamos, ¿verdad?, que subir también nosotros a la montaña y buscar este encuentro con Jesús, y en un abrir y cerrar de ojos también nosotros tuviéramos esta experiencia. No, nuestra vida toda ha de ser una experiencia de transfiguración, de transformación, de auténtica relación con Dios. A través de todas las lecturas de hoy podemos seguir un hilo de oro. Las hermanas que bordan saben muy bien lo que significa eso. Y una madre de familia que borda también sabe lo que significa eso. Seguir un hilo de oro, el del don de sí mismo como condición de la verdadera comunión con Dios.
Solamente Cristo Jesús, que fue capaz de entregarse de manera plena y absoluta, manifestó también su verdadera comunión con Dios. El Padre, origen de toda paternidad, revela su corazón haciéndonos vivir con Abraham el sacrificio y la paz de la ofrenda suprema. Cuando nosotros nos encontramos con esta primera lectura, que la conocemos comúnmente como el sacrificio precisamente de Isaac, podemos entender cómo Dios nos pide que no nos guardemos absolutamente nada, ni a nadie para nosotros de manera egoísta, porque todo lo hemos recibido, porque todo le pertenece a Dios y porque todo es de Él. De tal manera que nosotros no podemos apropiarnos y no debemos apropiarnos nada. A cada uno de nosotros se nos puede pedir, más bien se nos pide ciertamente el sacrificio del propio Isaac. Muchas veces nosotros hacemos en Cuaresma, confío que al menos en Cuaresma hagamos el propósito, ¿verdad?, de volvernos a Dios, de convertirnos a Él, ¿sí? Y normalmente la conversión la entendemos como dejando todas aquellas cosas adversas, malas, pecaminosas, tendencias que no nos llevan a la libertad, que nos conducen a la muerte, como dejarlas a un lado. En una palabra, queremos dejar nuestro pecado, queremos dejar la maldad. No, Dios también nos pide dejar lo bueno, lo que nos aleja de Él. Puede haber cosas muy buenas, muy maravillosas en nuestra vida, pero nos alejan de Dios. ¿Por qué? Porque esas cosas que son tan buenas ocupan nuestra mente y nuestro corazón. Un hijo, por ejemplo. Y esto es lo que le ocurre precisamente a Abraham. Abraham no puede olvidar que el hijo de la promesa no es suyo, que el hijo le pertenece a Dios. Y cuando Dios se da cuenta que el corazón de Abraham se está apropiando de Isaac, dame a tu hijo, sacrifícame a tu hijo. ¿Cómo? Si tú me lo diste, si es el hijo de la pobreza. Y sin embargo, Isaac se lo entregó. Se lo entregó de manera absolutamente generosa. Y esto fue lo que valió delante de Dios. La palabra nos deja entrever que este es el camino para participar de la misma realidad de Dios, para vivir en su presencia, para entrar en su proyecto, para hacer su voluntad. El mismo Dios Padre no perdonó a su propio Hijo, el predilecto, sino que lo entregó por nosotros. Cristo no consideró un tesoro codiciable el ser igual a Dios. Nos dice la carta de Pablo a los Filipenses. Se despojó, se desapropió. ¿Era malo ser Dios? No era malo. Pero no quiso apropiarse de algo, ¿sí?, que Él podía compartir con nosotros. Entonces, esta es la realidad. Cristo no consideró un tesoro codiciable el ser igual a Dios, sino que nos amó y se entregó por nosotros. No renunciaremos nosotros a todo, que no nos negaremos a nosotros mismos para entrar en comunión con Él. Seremos capaces de desapropiarnos, de negarnos, de ser generosos en nuestra entrega para formar parte de su reino. En la transfiguración, Jesús ofrece a los 3 discípulos la visión luminosa para mostrarles el final del oscuro túnel de la pasión poco antes anunciada. Los discípulos estaban aterrados, estaban absolutamente desconcertados, desencarnados, tristes, inquietos, porque era la tercera vez que Jesús les había dicho que iba a Jerusalén y que lo iban a matar. Los discípulos no entendían esto, pero para que entendieran que era necesaria la pasión, que era necesario el morir, que era necesario entregar la vida, ¿para qué? Para poseer la vida en plenitud, para poseer el reino.
Nosotros que vivimos en un mundo acomodado, en un mundo volátil, en un mundo cambiante, en donde muchas veces no sabemos ni lo que queremos, ¿sí? No somos capaces de proyectar nuestra vida hacia allá, hacia el reino. Cristo Jesús no está solo, el Padre no lo deja solo, no es que el Padre lo lance al mundo, ¿verdad? Y ahí te las arreglas, no, como tampoco lo hace con nosotros. Ahí está la voz del Padre para confirmarlo. Él es el Hijo predilecto que cumplirá su designio. Es el testimonio veraz cuando pide a sus seguidores negarse a sí mismos y llevar la propia cruz detrás de Él. Todo esto debería quedar claro a los discípulos y a nosotros que somos también discípulos, pero todavía tiene su mezcla de oscuridad. La nube de luz de la presencia de Dios nos envuelve siempre en la sombra y la revelación no elimina el misterio. Sin embargo, queda algo indeleble en el corazón. Jesús es el Hijo del Padre que ha entregado por nosotros. Él nos abre el camino. Él nos enseña a escuchar. Él nos conduce y Él nos da la gracia de entregarnos también nosotros sin reservas. Queridas hermanas, queridos hermanos, en este segundo domingo de Cuaresma, el Señor nos invita a depositar plenamente nuestra confianza en Él y también a poner en sus manos nuestros Isaacs. Todas esas cosas que aunque sean buenas, nos alejan de Dios. Pidamos al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María que nos conceda la gracia de amarle siempre y de amarle sin reservas y amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos.